Gala. Ya vamos ahora sí con la parte de en que la escritura empieza a representar el idioma, ¿no? Sí. Y esa es una de las preguntas que yo, o sea, porque les decía hace rato, y que ya lo podemos abordar, ¿no? O sea, cuando realmente empieza a representar el idioma y empieza a representar cómo suenan las palabras, ya es un sistema como tal, el cual se puede replicar fácilmente, pues comienzan las primeras escuelas, ¿no? Las primeras escuelas en las cuales la gente va y aprende a escribir. ¿Con Escuela qué? de escribas. Pero incluso Escuela de escribas, o sea, ¿no? estamos, bueno, antes de la alfabetización, No, pero es que no es alfabetización. O sea, sería como la enseñanza de la la escritura. enseñanza de la escritura. Porque Eso antes es de clerical, eso, ¿no? es clerical. Ese es el punto al que iba. Hay un punto bien, bueno, hay unos poemas bien bonitos ahí de lo que se llama Mester de Clerecía, Ujú. que era como el opuesto al Mester de Joglería. Estaban los joglares que contaban las historias ahí, como lo romantiza idealmente el Hobbit, o como probablemente fuera. Güeyes que se sabían las historias de memoria, las iban y las cantaban. En y mi mente las eran decían ahí. borrachos que caían bien. Y tenían un gorrito chistoso. Y buena seguramente. memoria. Y tal vez tenían un instrumento y tal vez un chango. Borrachos que caían bien. Entonces, Es y que esos se güeyes cantan pues toda la aprendían canción. así. Un borracho que cae bien tiene buena memoria. Sí. Sí, ¿verdad? Cuando Se están sabe, ebrios. se Ajá. sabe Sí, canciones, se saben buenas. anécdotas, chistes, El güey de la guitarra poemas. pedo, ¿no? Además, mira, o sea, tienes que tener dos cosas para contar una historia chido. O sea, oportunidad y donaire. Entonces, si algo es oportuno de decir en ese momento y lo dices con las características necesarias, La pues forma va a caer necesaria. bien. O sea, ese es cierto donaire que se necesita, ¿no? Ah, Ser por eso oportuno y escuchan tener donaire. podcast, ¿no? O sea, es Claro como, que sí. ¿por qué usted escucha un podcast ahorita? Es oportuno. Exactamente. Y porque Entonces, además está el donaire, Donaire. con el que le contamos. Como Don Cheto, pero con donaire. Con donaire. No, Don Cheto tiene Don todo Cheto el donaire. besote. Sí, Don Cheto tiene donaire. Ajá. Bueno, y unos padrecitos por ahí se juntaban y tienen uno de los primeros vestigios como de poesía medida, que la anteponían a la poesía vulgar, que ellos llaman, no vulgar en el sentido como peyorativo, sino del vulgo, o sea, la poesía que se escuchaba en la calle. Y esos güeyes hacían sus propios poemas medidos, con su métrica acá, que hacían las cosas que se llaman las cuartetas, la cuaderna vía, el camino de las 4 sílabas y de las 4 líneas. Entonces hacían 4 líneas, hacían un verso con su métrica exacta, y ahí surgió la estrofa, güey. Ahí surgió lo que se le conoce como poesía medida y poesía en forma poema, que es el Mester de Clerecía. Y eran unos padrecitos que pues nada más firmaban como hermano Andrei, hermano José Luis. Y así firmaban sus pinches poemas. Y esos fueron los que dieron como María de Francia. el inicio a la poesía escrita en forma poema como la conocemos Pero actualmente. hay un brinco que para mí es desconocido. Y porque no terminé de leer El infinito en un junco. Lo sería Gran si hubiera libro, acabado por de cierto. leer mi tarea. Ojalá lo hubiera acabado de leer para poderlo Sí. comentar aquí. No, pero gran recomendación. Lean Sí, El léanlo. infinito en un junco. Está chido. ¿De quién es ese libro? A ver, digan. No sé, es nuevo. Es de una autora que no he leído nada más de ella, pero Ajá, está muy solamente chida. se hizo famosa con ese libro. Hay una parte en el cual la escritura, o sea, porque, a ver, ¿ya había poesía previa a la escritura o no? Esa es como la pregunta Sí, que me hago, ¿no? O sea, no, ya había, o sea, todos los relatos épicos. Sí, y La con métrica Biblia- y todo. O sea, antes de que alguien pusiera un relato épico, ya era una tradición oral. Entonces, Pascal como tradición siempre- oral, simplemente encontraron la forma de representarlo a través de la escritura. Entonces, la escritura en sí misma es una representación de los relatos. Entonces, la poesía en sí misma sí existía previo a la escritura, ¿no? Canciones. Pascal siempre nos pone Sí. ese ejemplo. Los pollitos dicen pío, pío, Sí, sí. pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Ese de Pascal, güey. Esa métrica, esa rima, ese ritmo es para que te acuerdes. Cuando descubrió América Cristóbal Colón? El 12 de octubre de 1492. Ese día, o sea, ¿te acuerdas mejor cuando es rima, cuando es canción? Entonces, básicamente eran cantantes. Ajá, pero la intención de la poesía, que solamente era narrada. Piensa en la Ilíada. O sea, La Ilíada tiene un ¿Qué capítulo... decías, Andrei? Antes de que Javi te interrumpiera. no, o sea, lo que voy es que la intención como Hijos de la tal verga, solamente los era dos. la preservación. Había una intención de hacerla sonar bien, de hacerla... O sea, porque al final en poesía y eso lo he dicho varias veces, ¿no? En poesía yo me hallo así como terreno desconocido, ¿no? Entonces, para mí la poesía, en esa parte que solamente es la tradición oral, cumple la función de hallarse como en bloques para que pueda ser memorizada. Es que
¿De qué? para que pueda significar algo. O sea, surge la función del poeta ahí simplemente para que pueda ser memorizada. ¿De qué te acuerdas más? Puedes, por ejemplo, decir, mira, entré a una cantina y estaban estos güeyes de machistas diciendo puras mamadas y les dije, oigan, no hablen así de las mujeres, por favor, porque tienen derechos. O puedes ponerlo en endecasílabos y decir, hablando de mujeres y traiciones, se fueron terminando las botellas. Y entonces ya la gente se acuerda, la gente, huevo, así. No hablé de así. Es exactamente lo mismo, pero Ajá. ¿qué es mejor? Es la técnica. Hablar no es nada más hablar Sí, es sí, una sí. técnica. Y Pero, hablar o sea, con métrica es cantar. Pero la Hablar. técnica, o sea, como tal la métrica, Y la gente se acuerda. No surge sé la por expresión qué. oral y en qué Pero- momento se va a la escritura. De hecho, sí sé por Que qué. ese es el paso que Ah, para mí cuando te todo digo, lo resuelvo, o sea, es como se mi- escribe ahí. O sea, O sea, ¿en algunos qué la- momento deciden agarrar, escribirla y replicarla, ¿no? Cuando o sea, la ya hay un humanidad- sistema en el cual dicen, ya no la tienes que Hubo- memorizar, es que ya no hubo te la voy a momentos así contar. como que fue agarrando vuelo y después fue desaterrizando. Y otra vez agarraba vuelo y otra vez se desaterrizaba. Ujú. Uno de los primeros ejemplos que hay como de ya escrita en forma métrica como era, aparte de la cuneiforme que hablamos de la epopeya de Gilgamesh, ya está escrita así como con cierta métrica, Ujú. puesta así. Después los griegos hicieron algunas transcripciones de los versos de la Ilíada, pero eran versos que surgían de lo hablado. Y de repente alguien decía, no mames, ese pinche versazo donde le clavan la lanza al pobre de Odiseo en la pata. Lo escribe, ¿no? Y ahí queda en algunas tablillas, queda como, el verso de Odiseo en la pata. Luego, los romanos ya empiezan a tener libros y comercio de libros. Ujú. Pero, o sea, la Ilíada es 1000 años antes de Cristo. Los romanos estamos hablando del año 0. Ya tenían algunas tablillas impresas donde ya vendían libros, tal cual. O sea, comerciaban los poemas de Catulo, vendían así canciones de Catulo, llévelo. Ujú. Te daban así tu pinche mazacote con los poemas de Catulo, ya sea escritos en tablillas de cera 1 por 1 o escritos en pergamino muy elegantes y también escritos de 1 por 1. La limitación técnica nos obliga a entender que hay pocos elementos escritos y poca capacidad de reproducirlo. Entonces empezó a agarrar vuelo, pero algunos pocos tenían eso. Llega la caída de Roma. ¿Qué pasa con la caída de Roma? Pues todos esos ejemplares escritos se dispersan por el mundo y dejan de producirse al estilo romano. Pero como tú decías hace rato, las fronteras son porosas. Porque tampoco es como que un día hayan decidido, bueno ya, el día de hoy, 3 de abril de 2000 antes de Cristo, ¿quién será ese güey? Se acaba la tradición oral y comenzamos a escribir todo. Nunca se fue una acaba la transición. tradición oral. A ver, ¿de Pero qué, de cuando qué forma te preguntaba eso, acuerdas? para mí es como, Díctamelo. ¿cómo es el proceso Nunca se acaba la de la, tradición oral. de la tradición No, oral? todavía O sea, la Ilíada se escribía, pero la Ilíada se escribía para interpretarse en vivo. Entonces, piensa en el... No, había mucha gente que se la sabía. O sea, el mismo Odiseo, en la Odisea, va y hacen una especie como de Inception. O sea, el Inception. cuenta la Inception Ilíada. el y me Inception es criticas súper con mis interesante, güey. anglicismos, cabrón. ¿Cómo lo dirían en español ustedes? Una incepción. Es una una réplica del espacio diegético dentro del espacio diegético. Es como un sueño dentro Si eso de te un gusta. sueño. Ya dijimos Inception, ya es como podcast de Marta de Baile. Una incepción, pues, o sea, tienen ahí una incepción donde, o sea, imagínate que estás en Grecia en el año 1000 antes de Cristo y estás en la plaza pública y vas a comprarte un pollo, güey. Y de repente te encuentras que hay un pinche joglar ahí joglareando en su vida y pues está cantando la Odisea. Está cantando el capítulo donde llega al país de Nausicaa. Llega a ese país. Odiseo llega así, o sea, su pinche barco choca así, güey, como bocho en carretera, con un despeñadero. Es una pinche montañota, se desmadra el barco de Odiseo completamente. Todos los marinos, quién sabe dónde quedan, güey. Tamales, calientitos. Y Odiseo, Pinche Milhouse bajándole a la radio. Odiseo, por gracia de Dios, por gracia de varios dioses, cae en una de las playas y se despierta el otro día muy puteado y se encuentra con unas mujeres que están tejiendo y cosiendo cosas. Una de esas mujeres, se lo lleva a su palacio y ahí en el palacio empieza el Odiseo. Odiseo se presenta y le pide el rey de ese reino. Oye, ¿podrías relatarme tu historia? Super verga. Entonces el joglar está narrando la historia de Odiseo como joglar. Entonces Odiseo está hablando de su historia en la métrica de la Odisea, pero es el joglar quien está contando a Odiseo contando su Odisea. Entonces se vuelve ahí un asunto de una incepción, ¿no? En ese sentido. Entonces ese era el común de las cuestiones. Eso era lo que ocurría de vida cotidiana. Tú ibas a alguien, escuchabas una canción, ibas a empedar, escuchabas una canción,
te juntabas con alguien se sabía una canción. Y además había una necesidad, que ya nos lleva al siguiente tema, que la necesidad del escritor, también la necesidad del cantante. Había una necesidad social de saberse estas historias en la forma en la que tenían que ser relatadas. Sí. O sea, en esos tiempos no tenías internet, no tenías nada que hacer. Era lo Y que es te el tenía. equivalente para mí para decir, güey, mira mi colección de stickers de WhatsApp. Me ha pasado al menos 3 veces que me junto con alguien y me dice, güey, checa mis stickers. Entonces, hay una necesidad social y una utilidad social en tener en coleccionar los mejores, seleccionarlos, guardarlos y mostrarlos. Bueno, no vayamos tan lejos. Hace no muy poco tú y yo éramos unos mamadores literarios y ¿cómo demostrábamos nuestro pedigrí con otros mamadores literarios? ¡Mua! Les dices el poema del que te acuerdas. Sí, Y- te los y- aprendías. Te aprendes poemas, Y en tenía parte una porque utilidad. significan mucho para ti, pero en parte porque, también por pues, la situación O sea, social. Funciona bien, o sea, funciona socialmente para algo. Y a la Entonces, gente, en ese momento, ese pues, poema no me lo era sabía. entretenido, era agradable, tenía donaire y pertinencia. Y aparte, pues a veces había gente que ganaba varo con eso. Mucha gente se sabía esos poemas. Algunos de esos eran escritos por gente a la que le gustaba mucho y tenía cómo escribirlo. Eurípides. Esa es la historia de la poesía escrita. Eurípides sí escribía, pero los intérpretes de Heródoto igual y no Heródoto. tanto. Los intérpretes de Homero, igual y eran solamente intérpretes. Piensa, por ejemplo, en el capítulo de los barcos. Este pinche capítulo aburrido donde dice, no, y vinieron tantos barcos de Sí, Atenas, sí, sí. y vinieron tantos de Todos Corintio, lados, y ajá. vinieron tantos barcos de tal. Y ese es todo el El capítulo. Argólide. Así un pinche... Ese capítulo, piensan los historiadores, era para leerse en vivo. Y si había como una audiencia... Alguien Ya, veía. ya ves que cuando estás contando chistes, tú nunca has hecho stand-up así en Bueno, ¿y vivo, quién le va a ¿verdad? la América? Y ya Ah, todos ¿quién los le de va a la Cleveland América? dicen, "¡Eh!". No, Güey, y ¿quiénes son del Argólide? Son como los saludos Sí. del sonidero. Eran Un los saludos del saludo para sonidero, a ese capítulo de los Atenas, barcos. que mandó 20 barcos. Y la gente de Atenas, a huevo, somos bien vergueros. 20 Y barcos. un saludo para... ¿De dónde son? De Corintio, que mandó 40 barcos. Ah, güey, somos Y bien saludos a la gente de Lesbos, uff. solo tiene sentido ahí, en ese contexto. Ajá. ¿Por qué lo escribieron? Qué mamada. Pinche capítulo aburrido. Está chido, pues no lo escribieron para entretenerte a ti. O sea, está ahí Sino a los escrito porque historiadores es, que dijeron, oh, es el vestigio. probablemente. Y hay otras cosas que no se dicen. Por ejemplo, no hay muchos historiadores, no se saben la física de la batalla, ¿no? No saben cómo ocurría la batalla en tiempo real. Voy a sacar No. ahorita a los perros. Los Clooney's. Entonces leen la Ilíada, por ejemplo, para ver cómo era la batalla en los tiempos clásicos, para ver cómo era la batalla, por ejemplo, qué pasa cuando hay una parte, ¿no? En las primeras batallas donde De le batalla, meten chingos. una lanza por la boca a un güey y le sacan los sesos. Y salen las tripas y, sale, dejan ajá. el cuerpo ahí tirado. Y luego lo saquean, güey. Pero la mayoría no sale. Las cosas que nos interesan, cómo impacta una falange contra la No había otra. tal, eran como Es- peleas de bárbaros en ese tiempo. Es probable porque, pues, no te tengo que contar algo que haces todos los días. Tú eres un guerrero. No te tengo que contar algo de lo que ya tienes mucha experiencia. Y No también... era el interés, o sea, el interés era ver como algunas de las muertes específicas para contar esas historias específicas. Sí, por ejemplo, el güey que llevaba la mejor armadura de todas, de oro, con penacho bien cabrón, y lo matan luego, ¿Qué ¿no? pasa con su armadura? ¿no? Ajá, y luego tienes el otro güey que llegó así con su armadura de cuero, Cómo bien mataba roída, a Aquiles y- a la y gente. mata a todo mundo. Esas eran las cosas que les interesaban. Pero también piensa que la gente veía estas obras de teatro para distraerse de la cotidianidad y de sus recuerdos. Pero no era obra, o sea, no lo representaban tanto como una obra de teatro, sino que sí ponían musiquita y un güey empezaba a echar el choro y la gente, empezaba a contar. increíblemente la gente tenía atención para poder escuchar a un güey hablando de cosas. Es que no había TikTok. ¿Quién lo pero sí diría, había no? cuentacuentos. Y si no hay nada más, pues sales y a ver qué cuenta el cuentacuentos. ¿Quién lo diría? Ya te cuentan la historia de Zeus. Pero Pero así dirán en el futuro. La gente se Eurípides- sentaba horas y horas enfrente de la tele a poner Netflix, cuando ya te lo puedes poner en un chip y es un putazo de No, lo historias descargas en a tu cabeza. memoria. Pero Eurípides es distinto de Homero, porque Homero es una tradición oral pasada al texto. Ajá. Es una historia que se estuvo repitiendo durante Si es, miles de que, años. si es que Homero existió, Homero probablemente Vale. es la condensación de miles y miles de generaciones. Por otro lado, tenemos Eurípides, que sí escribe obras exprofeso Sí, para sí, sí. presentarlas ahí en había el... concursos, teatro. de teatro y en esos concursos de teatro ahí escogían y presentaban un chingo de obras. No, y ve Tenían que, unos recursos ahí locochones. ve qué peligroso, porque después de Maratón, eso estuvo cabrón. Maratón es cuando llegan los persas, pero desembarcan, dicen somos un chingo, ¿qué nos va a pasar? Y mientras están desembarcando, llegan los griegos y todos juntos en falange se los chingan. Imagínate un pinche muro de bronce con picos que se acerca hacia ti. Beautiful. Valieron verga los pinches griegos. Qué Entonces, belleza.
Pero después de eso, los griegos regresaron y se chingaron una colonia de jonios, que eran como griegos, en Asia. Después de eso, el pinche Eurípides escribió una obra que le llamaba Los Babilonios, que era acerca de cómo la ciudad de Babilonia es tomada por los asirios, pero era como metáfora porque repetía muchas historias que la gente sabía de esta colonia griega. Como de, violaron a todas las mujeres, esclavizaron a todos los hombres, mataron a un güey en manera muy específica que todo el mundo se acuerda. Entonces la gente de Atenas estaba bien emputada. La gente de Atenas estaba pidiéndole a gritos al ejército, invadan Persia. Entonces imagínate que ahorita Luis Estrada saca una película que nos recuerda el Álamo y nos recuerda la guerra México-americana. Ajá. Y nos convence a todos de estar bien emputados con los gringos. Más o menos ese era el balance de poder. Sí. Estaba la pequeñita Atenas bien Y la enojada. manera en la que reproducían esas historias era o estás en el foro viéndola, o alguien que fue al foro y iba y regresaba a tu pinche pueblo desde bien lejos. Y te Y contaba la más o contaban. menos la Y ahí es historia. donde recobra mucha pertinencia el espacio público para la reproducción de las historias. Necesitabas que hubiera un cierto espacio acondicionado de cierta manera social, con luz, con un buen clima, con cierta seguridad, para que la gente se reuniera en ese espacio y pudiera escuchar esas historias.